Perlas del libro de Mateo. Parábola de la fiesta de bodas, la cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento y ¿de quién es hijo el Cristo? Son temas relacionados con el capítulo 22 del libro de Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos, Señor, tu presencia ahora que abrimos tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, y sobre todo a poder comprender de tal manera que lo podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Capítulo 22 del libro de Mateo. Estamos ingresando a la última semana del estudio de este libro. Se inicia con la parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús utiliza diferentes parábolas para presentarnos el reino de Dios? Porque no hay una sola parábola que pueda describir todo el reino de Dios. Una parábola describe una característica, un aspecto del reino de Dios. Lo mismo sucede con los símbolos de Jesús: el agua, la luz, ¿no?, la puerta, el pan. Y así podemos encontrar una serie de simbolismos que tienen algunas características de Dios, pero no lo tienen todo. El reino de los cielos es muy semejante, dice, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El padre haciendo la fiesta de bodas a su hijo. Nosotros encontramos en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 9, donde se nos habla acerca de la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice: estas son palabras verdaderas. ¿Quiénes van a participar de la cena de las bodas del Cordero? En esta parábola Jesús explica. Dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas. ¿Quiénes son los siervos en la actualidad? Cada uno de los mensajeros, cada uno de los que hemos aceptado esa misión de presentar el mensaje. Hubo mensajeros dispuestos y siempre ha habido un remanente fiel. Siempre Dios ha tenido un remanente fiel. Pero ¿cuál fue la respuesta de los invitados? No quisieron ir. No quisieron. Esta negativa representa el rechazo del evangelio por parte de los judíos, especialmente por sus dirigentes. Posteriormente Jesús expresó la misma idea con las palabras: no quisiste. Mateo 23, 37. En esta ocasión los dirigentes de Israel no solo se estaban negando a entrar ellos mismos, sino que estaban procurando impedir por todos los medios posibles que otros ingresaran. Mas estos no quisieron. Hemos visto en nuestro estudio de ayer, en la parábola de los labradores malvados, cómo es que ellos pensaron que esa viña era de ellos. Rechazaron, mataron a los mensajeros y al final al hijo. Con esta parábola Jesús nos está explicando algo similar. Ahora llama y no quieren.
Jesús llamó y no quisieron. Dios separó a ese pueblo desde el tiempo de Abraham. Profetizó, anunció que serían su pueblo con una misión, pero no quisieron venir. ¿Por qué? Como Jesús les dijo, habían puesto a un lado los mandamientos de Dios para reemplazarlos por mandamientos de hombres. No querían hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Todo está dispuesto. Todo está pagado. Todo está preparado. El plan de salvación puesta en acción. El plan de salvación ideado por Dios. El plan de salvación presentado a su pueblo. Pero ellos no quisieron. Ellos dieron la espalda a Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso es lo terrible de la gente. Afrenta, maltrata y en el peor de los casos los matan. Uno de los profetas que murió fue el profeta Zacarías, no el escritor, no el que escribió el libro, sino un profeta que fue muerto. ¿Por qué? Por denunciar el pecado del rey. Y así fue el comportamiento de Israel hasta que llegó el tiempo de perderlo todo. Leímos en la parábola de los labradores malvados, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 43 del capítulo 21. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Todos los que rechacen el evangelio al final serán destruidos. Serán lanzados al lago de fuego, dice Apocalipsis 20. Allí morirán. Esa es la muerte segunda y nunca más se levantarán. Nunca más. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. En la actualidad todavía hay gente, ¿no? Hay congregaciones, hay iglesias que dicen Israel, el Israel literal, va a volver a ser el pueblo de Dios y allí Dios va a hacer sus maravillas. Zacarías ha anunciado que Cristo, cuando haga descender la santa ciudad, posará sus pies allí en el monte de los olivos. Pero su pueblo ya no son exclusivamente los israelitas, sino los creyentes de Israel y los gentiles. Los convidados no fueron dignos, los rechazaron, no quisieron ir. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Vayan. Esta es la tercera invitación de la parábola. Representa sin duda el llamamiento de misericordia para los gentiles. Llámenlos. Vayan ustedes. Ese fue el propósito del llamado de Pablo. Y a Pablo le costó ir a los gentiles. Al principio Pablo predicaba para los judíos. Entraba en la sinagoga de los judíos. Pero cuando fue rechazado una y otra vez, Pablo dijo, ya, hasta aquí. Vamos a los gentiles. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Malos y buenos. ¿Quiénes son los malos y buenos? Hay mucha gente dentro de la sociedad que es buena gente, pero necesita salvación.
así como son los malos que necesitan salvación. Recuerda el caso del centurión Cornelio. Él era buena gente, pero necesitaba salvación. Y llamaron a todos, y estos sí respondieron al llamado. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Un salón de fiesta lleno de invitados debidamente ataviados. Por lo visto, todos habían recibido un vestido de boda, pero este no estaba vestido de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El que no tenía vestido de bodas representa a los falsos cristianos que piensan que su justicia es suficiente. Al parecer, este invitado se interesaba solo en el privilegio de participar del banquete del rey. No valoraba verdaderamente el privilegio que le había sido concedido. No le importaba el honor del rey ni la importancia del acontecimiento. Olvidaba que la fiesta se hacía en honor del hijo del rey y por lo tanto en honor del rey mismo. No importa cuán bien se hubiera vestido, había rehusado recibir lo único que lo calificaba para sentarse a la mesa del rey y gozar de la fiesta de las bodas del hijo. El vestido, la vestidura. Leemos nosotros en Apocalipsis, capítulo 3, cuando se da el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y Apocalipsis 3 dice: compra. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte. Estas son las vestiduras de las bodas del Cordero. ¿Y qué representan esas vestiduras? La justicia de Cristo sobre nosotros. Esa justicia que nos transforma. Y para eso hay que recibir ese vestido. Pero este hombre no quiso recibir y por lo tanto fue expulsado. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies a manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese vestido no lo vendía. Ese vestido se ofreció a todos, pero él no lo quiso. Así como hoy en día hay mucha gente que no quiere el vestido que ofrece el Señor. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que a ellos les place. Quieren practicar una religión según su conveniencia, según sus gustos y pareceres, pero dejan de lado la voluntad de Dios. Al final serán echados al lago de fuego, la segunda muerte, porque muchos son llamados y pocos escogidos. A todo el mundo está extendido el llamado, pero pocos aceptan ese llamado. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Cómo hacemos para hacerle caer? Ese espíritu, qué espíritu que movía a estos hombres, ¿verdad? Eran líderes religiosos, pero tenían un espíritu de venganza, un espíritu de odio, de rencor. Es fatal cuando ese espíritu nos mueve. Estamos cantando, estamos en la iglesia o estamos haciendo nuestro culto en casa o en el templo, pero ese espíritu de siempre ir a la pelea, de siempre tratar de hacer caer mal o quedar mal a la persona, hacer caer al otro. Y entonces estos, después de ahí de confabular, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad
y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Un aparente halago. Y este es propio de los salameros. Uy, tú eres buena gente, tú haces todo bien. Si de alguien tienes que desconfiar, desconfía de los salameros. Si de alguien te tienes que alejar, aléjate de aquellos que siempre te aplauden, de aquellos que siempre te dicen que todo está bien. En cambio, aquellos que te dicen y te hacen ver tus errores, a ellos manténlos. Y aquí ellos se presentan: maestro, tú eres lo máximo. Tú no miras la apariencia, tú ves al ser humano en su integridad. Pero todo era fingido. ¿Y qué dice Jesús en relación a esto? No, les va a contestar: hipócritas. Son los hipócritas. Pero antes de la respuesta de Jesús, ellos lanzan la trampa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Recuerdan? El término Mesías, el Cristo, en esos tiempos estaba relacionado con revueltas, con revolución. Y ahora la pregunta era una pregunta realmente que estaba poniendo a Jesús contra la espada y la pared. Si decía no paguen, los pondría contra Roma. Si decía paguen, los pondría contra el pueblo, porque ellos no querían pagar a los romanos. A ver, ¿qué va a decir el maestro? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis? ¿Es lícito pagar? Sí, es lícito. ¿Es lícito pagar los impuestos? Sí, es lícito pagar los impuestos, porque así está establecido por la ley. Recuerden que las autoridades han sido puestas por Dios. Mientras que las leyes dadas por las autoridades no contradigan a las leyes divinas, hemos de obedecerlas. Pero si hay leyes como las leyes que promueven los progresistas, que van en contra de los principios divinos, esas leyes no estamos obligados a aceptarlas. Vamos a tener problemas con la justicia, como hay mucha gente en la actualidad que ha perdido su libertad por no querer aceptar las leyes de los progresistas. Hay mujeres que dicen que no son mujeres, o generalmente los varones que dicen que no son mujeres, varones, sino que son mujeres, y quieren ser tratados como tales. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Una vez más Jesús demuestra esa rapidez para responder. Hay muchas personas que tienen esa facilidad para salir de un problema. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Pregunta. Y todos responden. ¿Qué responden? ¿No? Dicen: de César. Él les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Paga tu impuesto al Estado y devuelve a la iglesia lo que Dios ha establecido para sostener la iglesia. Esa separación de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en la actualidad muchos que se proclaman cristianos no quieren aceptar. Hay quienes hacen todo tipo de triquiñuelas para no pagar impuestos. Y hay quienes también sacan todo tipo de argumentos para no devolver lo que es de Dios. Y recordemos que no es que Dios necesite dinero, sino que el cumplimiento de su misión demanda recursos. Recuerda eso.
y da a Dios lo que es de Dios. Da a Dios lo que Él ha separado. Los diezmos y las ofrendas pertenecen a la iglesia para que cumpla con su misión, para que cumpla con el propósito por el cual existe. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. No pudieron con el maestro. Herodianos. Los herodianos eran un partido político a favor de los romanos. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Ahora viene otro grupo, los saduceos. ¿Qué dice que son los saduceos? Una de las creencias fundamentales de los saduceos era que no hay resurrección. Le preguntan diciendo, maestro, Moisés dijo. Moisés dijo. Y en la actualidad nosotros utilizamos también Moisés dijo, así como utilizamos Pablo dijo, Pedro dijo, Juan dijo, pero recordemos que ellos fueron instrumentos de Dios. En el fondo, quien dice es Dios. Ellos simplemente son los seres que Dios eligió para inspirarlos. Con seguridad que usted utiliza mucho la palabra Pablo dice. Pero no es que Pablo dice. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice. Inspirado por el Espíritu Santo, Moisés dijo. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Estamos hablando del levirato. El levirato era una ley que buscaba asegurar descendencia al hermano mayor si éste moría sin haber dejado descendencia. Entonces el segundo, estaba obligado a procrear en el nombre de él. Pero ¿qué sucede en esta historia que cuentan, no? De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, todos murieron. Después de todos murió también la mujer. El problema de los saduceos para no creer en la resurrección era este dilema. Si hay 7 hermanos que se casaron con una mujer, si existe resurrección, carambas, es imposible que los 7 no lo van a tener, porque los 7 se casaron con ella. Y como no tenían respuesta a este dilema, entonces llegaron a una conclusión. No existe la resurrección. Ese es el drama cuando el ser humano quiere interpretar las Escrituras. Por esa razón es que tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué dice ahora el maestro? O ellos preguntan primero, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y la respuesta de Jesús es una respuesta para ti y para mí. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cometen un error ustedes, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Hoy en día hay mucha gente que tiene supuestas verdades y defienden sus supuestas verdades porque ignoran lo que dicen las Escrituras y el poder de Dios. Por ejemplo, los que se oponen a los mandamientos de Dios. Dice, ya fueron clavados. Pero a lo largo de su ministerio, Jesús habla de la vigencia de las leyes de Dios. El mismo Pablo habla de la vigencia de las leyes de Dios. Por ejemplo, en Romanos 3:31, Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley, no la confirmamos. Pero ese pasaje no les importa a los que dicen que la ley no existe. Y aquí estos saduceos decían, bueno, no hay resurrección. ¿Cómo es posible? Si un hombre o 7 hombres tuvieron a una mujer,
al final, ¿de quién va a ser esposa? Y la respuesta de Jesús es para ti y para mí. Cometes un error porque ignoras las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Miren este pasaje, Mateo 22:30. Recuerda ese pasaje, grábalo, escríbelo. Hay muchos que dicen que esos gigantes antediluvianos eran los hijos de los ángeles con las mujeres o las hijas de los hombres. Incluso hay documentales, por ejemplo, creo que el canal National Geographic o History han sacado documentales donde hablan acerca de los gigantes antes del diluvio. Y todos manejan esa idea de que fueron hijos de la unión de los ángeles con las hijas de los hombres. Y dicen que en el libro de Enoc, a quienes ellos dan valor y credibilidad, pero no creen en la Biblia, dicen que también sostiene lo mismo. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con los ángeles? Dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué nos está diciendo? Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Así, con esa respuesta queda zanjado todo. Los ángeles no se casan. Esa idea de que los dioses pueden concebir está dentro de la cultura griega, ¿no? Por ejemplo, los dioses del Olimpo, que hay semidioses, pero eso no existe en la Biblia. Y como ignoraban esta parte, o no querían aceptar esta parte, entonces ellos decían, y no hay resurrección. Ese es el drama cuando las personas quieren interpretar las Escrituras por la pequeñita luz que tienen. Con esa pequeñita luz que tienen ya creen que lo saben todo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y Jesús remata: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Qué honor podría haber sido, ¿no?, en aquel momento escuchar ese mensaje? Ver cómo Jesús respondía a estos saduceos que se la pasaban diciendo: no hay resurrección. Pero ¿saben lo fatal? Jesús les habló con un escrito, está. Ignoran las Escrituras. Y ellos continuaron diciendo: no hay resurrección. Lo encontramos en el libro de los Hechos, a los mismos saduceos. Y Pablo utiliza esa creencia para enemistarlos con los fariseos. Pero es que la gente que no quiere escuchar, que no quiere aprender, por más claro que seas, no lo van a hacer. Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos cuando se le apareció Dios a Moisés en la zarza ardiente. Y ahora, ¿qué dice? Dios es Dios de vivos y no de muertos. Estos van a resucitar. Estos se van a levantar, porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Con esto Jesús está diciendo: estos tres van a estar allí. Así como Enoc, Moisés están en los cielos, Elías está en los cielos, estos van a estar en los cielos. O sea, ya sabemos a quiénes vamos a encontrar allí. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una
Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, continuaban, estos no aprendían. Salieron primero los herodianos, ahora los saduceos y ahora vuelven los fariseos a la carga. ¡Qué bien! Ha callado a nuestros enemigos. En esto los fariseos estaban de acuerdo porque ellos creían que existía resurrección. Pero en lugar de decir, bien, maestro, ¿cómo enseñas con las escrituras? Enséñanos también a nosotros. ¿Qué hacen? Van ahora para tentarle a Jesús. Una vez más, no tenemos que hacer caer a esto. Entonces dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Aunque esta pregunta tenía que ver con principios fundamentales, es probable que se hubiera formulado con el afán rabínico de poner todos los mandamientos de la ley en orden de importancia. En el caso de que las exigencias de dos mandatos parecieran estar en conflicto, el que se suponía mayor tenía predominio. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y hoy en día, los que dicen que los 10 mandamientos han sido clavados, utilizan este pasaje para decir, solo tenemos 2 grandes mandamientos, ya no hay 10 mandamientos. Entonces, ¿qué dice el maestro? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El primer gran mandamiento. ¿Y esto era nuevo? ¿Era algo nuevo que estaba sacando Jesús? No era nuevo, porque Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 trata sobre este tema. Amar a Dios sobre todas las cosas. El libro de Deuteronomio es uno de los libros que nosotros podríamos llamar como el quinto evangelio, porque sus verdades realmente son profundas. Hablan acerca de la salvación solo por gracia con tal claridad que ese libro contiene esta declaración. Deuteronomio 6:5. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Al enumerar aquí estas 3 dimensiones del ser humano, Cristo estaba enseñando que si el amor de Dios verdaderamente existe, saturará todos los aspectos del ser y de la vida, todas nuestras áreas. A veces nosotros dividimos. Los sábados soy religioso, pero de domingo a viernes no, soy secular. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro ser, implica una consagración total de nosotros. Eso es consagración. Eso es nuevo nacimiento. Este es el primero y grande mandamiento. Amor a Dios. Dios en primer lugar. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es semejante. Amar. Ahora, no a Dios. Ese es el primer mandamiento. Dios en primer lugar. Ahora, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entienda bien esta expresión. No dice simplemente amar a tu prójimo. Muchos entienden solo esa primera parte. Como en el caso del cuarto mandamiento. Les gusta a muchos hablar del día sábado, pero en la primera parte dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días, no 5, no 4. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero tienes que aprender a amarte a ti para amar a los demás. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Tienes que aprender a valorarte a ti mismo para valorar a los demás. ¿Te das cuenta? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos 2 mandamientos depende, es la base.
No está diciendo los 10 mandamientos ya no existen. Recuerden que Jesús siempre pone en alto los mandamientos de Dios. Amar al Dios con toda la mente, con todo nuestro corazón, los primeros 4 mandamientos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, los segundos o los últimos 6 mandamientos. De eso depende todo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ahora Jesús pregunta a la gente, pregunta a todos, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y la respuesta fue rapidita, automática. Hijo de David, es de David. Y una vez más aquí se demuestra que la gente cree lo que quiere creer y no porque pueda refrendar con un escrito está. Ellos creían que el Cristo es hijo de David, enseñaron a la gente y la gente creía que el Cristo es hijo de David. Y así, esa media verdad se convirtió en una verdad absoluta. Y ahora Jesús les va a enseñar una vez más con el escrito está. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es que David le va a decir Señor a su hijo? No cabe. Es su hijo, pero no el Señor. ¿Y qué sucede ahora con los fariseos? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Cuántas creencias erradas? No hay resurrección porque tengo un dilema que no puedo solucionar. Cristo es el hijo de David porque así lo entendí la Biblia y así lo enseño. Y a veces entendemos mal y enseñamos mal. Por eso hay que ir escudriñando las Escrituras y de tanto en tanto cuestionando nuestras creencias. A veces hay tantas discusiones en las redes sociales. Antes veíamos en las calles, en las esquinas, discutiendo ahí sobre religión, sobre Biblia, pero personas que ignoraban las Escrituras. Hay muchas creencias que han sido plasmadas en medias verdades o ignorando las Escrituras. ¿Qué creencias tienes? ¿Cuáles son tus verdades centrales? ¿Puedes sostenerlo con un escrito está? ¿O también tú estás como aquellos que decían, es el hijo de David? Pero ahora Jesús le demuestra con un escrito está, que el Cristo no es hijo carnal de David, no es, sino que es el Dios encarnado. Basa tu creencia en un escrito está. Y si tienes dudas, busca la respuesta en la misma Biblia. No busques la respuesta en ningún parecer humano. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Que Dios te bendiga. Amén.